Estaba escuchando ayer a los pastores, a un pastor de acá de Santiago y otro pastor que también es de Santiago, y estaban hablando de la venida del Señor. Estaban hablando de los últimos tiempos. Un tema que a la gente la vuelve loca y le fascina y se inventan estupideces como las que viste tú delante en este hombre que es de Colombia y que dice que es un ángel, un serafín. Los ángeles son los que le ayudan a él y hay también arcángeles que también le ayudan, son ángeles. Y dice que el Señor ya regresó y que ya está acá juntando a su gente y que lo está usando a él porque él es un ángel y todo. Lo que a mí no puedo soportar es que dicen ellos que la gente que no los entiende a ellos no son espirituales, no tienen la revelación de Dios. Entonces hay que entender las cosas como las entienden ellos o tú no tienes ninguna revelación, así de sencillo. El pastor que hablaba ayer, que es un ex pentecostal, que se salió de los pentecostales y empezó a estudiar la Biblia por su lado y al final terminó siendo pastor de una nueva denominación, yo no sé cómo le irá, pero está bien. Hablaba con el pastor Juan Carlos, que como te he dicho antes, para mí no hay otro, es el pastor. Y el pastor Juan Carlos al final dijo algo que me reafirmó a mí su humildad delante de Dios, por lo cual Dios también lo ha elegido. Él dijo, nosotros no tenemos una postura todavía, sino que de todas estas cosas que estamos aprendiendo, vamos a sacar al final probablemente una situación, una postura, y vamos a ver de qué se trata. En ninguna parte él dice, yo sé esto, yo lo tengo claro, y me gusta a la gente así que no tiene ningún problema con decir, yo no lo sé, o yo no lo tengo muy claro. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto, según tengo entendido, se cumplió cuando este romano Tito, creo que era, se metió a Jerusalén y arrasó con el templo. Y como le dijeron que debajo del templo habían tesoros y cosas ocultas, él se dedicó a sacar piedra por piedra y a esparcir todo, a hacer que el lugar quedara absolutamente llano para poder rastrillarlo y ver si quedaba si era cierto que habían tesoros. La verdad no sé si habían tesoro o no, pero es más o menos el asunto. Así que en ese momento, en el año, esto me parece que fue en el año 70 después de Cristo, que se cumplió esto. Y bien podría cumplirse de nuevo, no sé, pero por lo menos el templo, ahí en ese momento fue completamente destruido. Y después dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, mira dónde se fue a sentar, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ahora bien, cuando uno lee, generalmente espera a ver la conversación que viene después. Pero hay algo tan importante acá que muchas veces se pasa por alto. Los discípulos se le acercaron aparte, o sea, solito. Quiere decir que en ese momento él estaba a solas con los discípulos. Corrígeme si me equivoco. Porque si tú te acercas aparte a hablarme a mí es porque no está, además no está escuchando. Entonces, los discípulos se le acercaron aparte. Entonces, ¿a quién les hablaba? A los discípulos, a Pedro, Juan, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Obviamente, cuando dice del siglo, se está refiriendo al fin de todo, no el siglo primero que terminó y no. ¿Qué cosas habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, primero que nada, que no les vengan a contar cuentos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y ahí tienen a Jesús Miranda, y a la mujer de Jesús Miranda, seguramente en Europa y en Asia tienen que haber otros locos más. Si tú el día de mañana con tu barba te dejas crecer un poco más el pelo, dices que eres el Cristo, créeme que hay mucha gente que te va a seguir. Por muy disparatado que te parezca, esta iglesia colombiana que salió ahora, dicen que son ángeles, que él es un arcángel y que el pastor es un serafín. Ellos dicen que son ángeles. Entonces, si tú dices cualquier barbaridad, la gente te va a creer. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, no hay que ponerse de espanto cuando uno vea que lo siguen, que a esta gente la sigue mucha gente. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, o sea, no se preocupen, cabrón. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no pasa nada. Porque dice, pero aún no es el fin. O sea, cuando escuchan de guerra y que no, que Irak, que Rusia, que Estados Unidos, que el Golfo Pérsico, pero no os turbéis porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Cuando dice no os turbéis, se está refiriendo a quiénes? A los apóstoles, ¿cierto? Le está hablando a los apóstoles aparte, le dice no os turbéis. Y a los discípulos. Le está hablando a la iglesia. Y pestes, y esto será principio de dolores. O sea, hasta ahí tenemos que la iglesia está participando de esos principios de dolores, está acá la iglesia. Todavía no se va. Esto es para dejar claro cuándo va a ser el arrebatamiento, porque mucha gente dice que el arrebatamiento es antes, que el arrebatamiento es después, que es durante, pero vamos a tratar de dejarlo claro acá. Porque dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿A quién van a matar? ¿Quiénes van a ser aborrecidos? ¿A quién entregarán la tribulación? A la iglesia. O sea, la iglesia que cree que no le va a pasar nada, yo no sé si ha leído esto. Está en Mateo, todo el mundo ha leído Mateo, pero no sé en qué momento ellos dijeron, no, si eso no entregarán a la iglesia. Estoy hablando a ustedes 12 o 11, no sé cuántos estarían ahí, pero a ustedes les estoy hablando para que la iglesia sepa que le va a pasar esto. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, porque dice, claro, que los apóstoles los entregaron a tribulación, los mataron y fueron aborrecidos de todo. Así que ahí se cumplió. No, un momentito, le está hablando a la iglesia completa, porque dice, muchos tropezarán entonces, y muchos no son 12, y se entregarán unos a otros. Yo que recuerde, aparte de Judas, que entregó al Señor, no hay ningún apóstol que haya entregado a otro. Entonces, ¿quiénes se van a entregar unos a otros? Y se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Está hablándole a la iglesia. A la iglesia. La iglesia se va a entregar, este gallo sí, este no, oye, este dijo, fíjate lo que habla el pastor, ¿sabe qué? Policía, mire lo que está hablando, porque dice, os te entregarán la tribulación, os matarán, y como todo el mundo los van a aborrecer, el pastor que me cayó mal, voy y lo acuso, este pastor está hablando de cera, porque se entregarán, y unos a otros se aborrecerán. O sea, ahora, en este minuto, en el minuto en el que estamos pisando, los pastores se ignoran y se denigran. ¿Cómo se dice? Cuando se denostan, ¿está bien? Cuando uno dice algo así, denostan, ok. Y se denostan. Pero dice que
se aborrecerán, o sea, va a llegar un momento en que la iglesia misma, entre ellos, entre los hermanos, se van a aborrecer. God. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ha pasado desde que se inventó el hilo negro, pero dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para que se enfríe el amor, tiene que haber amor. Y para que haya amor, tiene que haber conocimiento de Dios. Tiene que estar Dios en ti para que tú ames. Pero como la maldad se va a multiplicar y la gente se va a poner tan odiosa, el amor de muchos se va a enfriar. La gente va a decir, yo no, yo sí quiero mucho a los hermanos, pero la verdad es que no quiero saber nada con ellos. El amor de muchos se enfriará. Después dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando dice, este será salvo, le está hablando a los apóstoles, le está hablando a la iglesia. El que persevere hasta el fin, será salvo. Es una frase que la dijo el Señor Jesucristo. Pablo puede hablar todo lo que quiera de la gracia, todo lo que quiera de la predestinación, todo lo que quiera. Los apóstoles pueden decir todo lo que quieran o no. Los apóstoles no creo que se hayan confundido tanto. Los pastores de hoy en día pueden confundirse en la interpretación de las palabras y de que estamos listos y que estamos predestinados. El que persevera hasta el fin será salvo. Eso debería estar colgado en todas las entradas de los portones de la iglesia, y los hermanos deberían tener el mantel con esa inscripción escrita abajo, y antes de dormir se van a apagar la luz y en la lámpara deberían tenerla puesta. El que persevera hasta el fin, hermano. Yo soy salvo porque yo conocí al sí, hermano, usted es salva, no se preocupe por nada. Pero es que si no pasa nada. Sí. Una cosa es el caminar con Cristo, que obviamente hay muchas cosas que le van a pasar, pero la salvación no la pide. No, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? Arriba dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que perseverar en ese amor. El amor hacia los hermanos, el amor hacia Dios. El amor de muchos se enfriará, pero el que no se le enfríe el amor, el que ame hasta el final y hasta el final aguante y sea capaz de amar a pesar de todo, será salvo. Y después dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos nuestra creencia con respecto a ese verso. Podemos dedicar un tiempo para ese versículo que dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pero dice, es, el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces sí, ahí sí vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más ay de los que estén en cinta, los que escriben aquellos días. Orad pues, porque 8 días no será invierno ni día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una tribulación cual no la hubo nunca. Y en ese momento los apóstoles ya se habían ido, porque ya no le está hablando a la iglesia, Daniel. La iglesia no pasa la tribulación. Entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo le estaba hablando solamente a las piedras, a unas ramas que habían ahí, un olmo que había ahí seco, porque la iglesia ya no le estaba escuchando. Porque dice, cuando veáis vosotros, ustedes, las piedras, porque los apóstoles no están, porque la iglesia no va a pasar por eso, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, habrá una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo.
pero estaban los apóstoles, ¿dónde? Ahí con él. Nadie sería salvo. Y la única forma de ser salvo, ¿cuál es? Perseverar. La fe en su muerte y la creencia innegable de su resurrección. No hay otra. No es que antes de la tribulación algunos se van a salvar y después de la tribulación algunos se van a salvar. No, hay una pura forma de ser salvo, que es mediante la fe en el Señor Jesucristo. La iglesia. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La iglesia va a pasar por esos días. Ahí dice clarito, dice, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora y los que estén acá corran y corran para allá y corran para acá. Y después dice, por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mira lo que dice después. Dice, entonces si alguno os dijere, ¿a quién? A los apóstoles, estaban ahí todavía, a la iglesia. La iglesia no se va antes. Porque dice, si alguno os dijere, ¿a quién? ¿A las piedras? No, los apóstoles se habían ido. No. Los apóstoles estaban ahí todavía y les dice, a ustedes apóstoles, a ustedes iglesia, a ustedes, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creáis. Cuando estos ángeles de la iglesia de los santos del Señor de no sé dónde, de Colombia, de Cali, vienen y me dicen a mí que Cristo ya vino y que ellos son los ángeles que acompañan al Señor y que Cristo regresó para hacer... Yo les digo, miren, aquí dice bien claro, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Yo a esa gente no le creo. Me pueden decir a mí que ahí está el Cristo, que Cristo ya vino, que es una forma... Estaba escuchando la predicación y el tipo en una parte dice que Cristo no es una persona, o sea, yo no la seguí escuchando más, que no es una persona. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Chuta Daniel, grandes señales y prodigios. Esos profetas van a sanar a la gente. Esos profetas le van a dar a la gente lo que la gente necesita. A eso es a lo que se llama la segunda estación de la fe, cuando le dicen, tírate, tírate. La primera es el pan, ya la estamos viviendo. Después sigue que harán grandes señales como tirarse, echarse abajo, y los ángeles de Dios vendrán y te recogerán. Claro, claro que sí. Y dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, engañarán a muchos y harán señales y prodigios. Lo que nosotros de repente rogamos y pedimos para que alguien se sane, y le pedimos al Señor y le decimos, Señor, por favor, quítale esa gripe, hermano Daniel, y por favor, Señor, esta persona que está tan mal, estos van a ser grandes señales, la gente los va a seguir, porque la gente, la mayor parte de la gente, por los panes y los peces no va. Y después dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estos falsos profetas van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y la verdad es que es muy probable, porque los escogidos, así como yo los veo, creen cualquier estupidez. Ya os lo he dicho antes. ¿A quién? A los apóstoles. Le está hablando a los apóstoles, no le está hablando a otra gente. Ya, le está hablando a la iglesia. Ya os lo he dicho antes, es que es súper importante que si alguien algún día ve este video, entienda que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a las piedras, le está hablando a los apóstoles, que son el pilar de la iglesia. Los apóstoles no se fueron cuando empezó a decir esto, les siguió hablando a ellos. No es que haya llegado, que haya salido los apóstoles y entraron los pecadores, no. O entraron los fariseos, no. Siguen siendo los apóstoles que le preguntaron aparte, o sea, están solos con él. Y él le está hablando a los apóstoles. Y le digo, ya os lo he dicho antes, le dice a los apóstoles. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad en los aposentos,
no lo creáis. Y es lo que está pasando ahora, te están diciendo que el Cristo ya vino, que está acá, que la cuestión, que es una forma etérea, que es una forma de razonamiento, que nosotros somos el Cristo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo ya vino porque está... No, no lo creáis. ¿Por qué? Entonces ahí Pedro, que era el que siempre preguntaba cosas, dijo, Señor, ¿y por qué no tenemos que creerle? Mira, Pedro, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sale del oriente y se muestra el occidente, se va a hacer una cuestión que... ¡Uah! Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No me pregunten lo que significa eso, porque no tengo idea. A lo mejor tú lo sabes y nos puedes explicar mejor. Pero yo no sé, porque dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, y dice, y les sigue hablando a los apóstoles, no es que, escucha, les sigue hablando a la iglesia, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y Señor, nosotros vamos a estar aquí todavía, pero si les estoy hablando a ustedes. Y caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparece, pero el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia, sí, pues le estoy hablando a usted. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Bendito sea el Señor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de la tierra del cielo hasta el otro. ¿Se van antes o no se van antes? Yo digo que la iglesia va a pasar por todo esto, porque los escogidos somos nosotros, y dice, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Yo no sé si tiene otros escogidos más escogidos que nosotros, pero yo soy un escogido, creo poder llegar a eso, perseverar hasta el fin, qué sé yo. Y de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros veáis todas estas cosas, ¿quiénes? Los apóstoles, la iglesia. Cuando vosotros veáis todas estas cosas, pero no todas, hasta cuando empieza ¿cómo se llama? La tribulación. Ahí no. O sea, la mitad de las cosas. No, dice todas estas cosas. Cuando veáis la tribulación también, todas estas cosas. Pero y los falsos, todas estas cosas. Y el cielo que se va a oscurecer, todas estas cosas. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito el Señor, sus palabras no van a pasar. Las escrituras sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Entonces, ¿cómo estos dicen que ya vino? ¿O cómo dicen que vino el año 70 si nadie sabe? Y cuando venga va a ser manifiesto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, que el orgullo gay, que la cuestión, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces,
estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Hay una teoría que yo comparto, que dice que el que será tomado será la cizaña. La iglesia piensa al revés. Piensa que el que va a ser dejado va a ser, ¿cómo se llama? El malo, por decirlo así. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Pero es una teoría. Yo estoy de acuerdo, pero a veces tampoco no estoy muy de acuerdo. Es una teoría que no tiene mayor trascendencia, a mí me da lo mismo. Si soy tomado o soy dejado, siendo con Dios, me da lo mismo. Velad pues porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. No sabéis a la hora que va a venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, y aquí se refiere al diablo, a Satanás, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El ladrón se está diciendo que es él, porque le va a robar a los pollitos. Y el padre de familia es el dueño de este mundo. Entonces, por eso que es un secreto también guardado. Por eso que solamente el padre lo puede saber. Porque si él lo dice o alguien lo sabe, Satanás va a saber cuándo y va, como dice aquí, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Después habla del siervo fiel y prudente que no le anduvo pegando a nadie, que cuando venga el Señor, bienaventurado que el siervo que cuando venga su Señor le haya haciendo así, lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a ver con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Daniel, la iglesia no está predestinada, no existe tal cosa como la predestinación. No existe tal cosa. El siervo, porque dice, no, pero el siervo del vecino, o la persona que no es siervo, dice el siervo. Y el siervo es la persona que sirve a Dios, el cristiano. Pero si aquel cristiano malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿quién es mi Señor? Jesucristo es mi Señor. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a quienes, a sus consiervos, a sus pares, a los que son igual que él, a los demás cristianos, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Yo una vez pensaba que es el crujir de dientes, y pensaba en hacer, cuando te suenan los dientes así, pero no es eso. Yo he estado desesperado cuando te viene una noticia horrenda que tú no te imaginabas por ningún motivo que podía pasar algo así. Te crujen los dientes, pero te crujen los dientes de una rabia contigo mismo, de una rabia con las razones que te dan, de una rabia con el mundo, de una rabia con todo, porque te pasó esta cuestión y no entiendes cómo fuiste tan torpe que ese es el crujir de dientes y así vaya a estar toda la eternidad. ¿Cómo pude ser tan tonto? Es una cuestión que ese es el crujir de dientes. Habiendo dicho esto, de todo lo que tiene que ver con el Mateo capítulo 24, que creo que hay algo parecido en Lucas, no sé dónde, es una cosa parecida. Sabemos que el Señor cuando venga va a ser con cuática, o sea, se va a saber que Él viene. Sabemos que
lo más probable es que la iglesia pase por la tribulación, que pasen todas esas penas, porque aquí lo dice claramente, ustedes, cuando ustedes vean, ustedes se van a ver ustedes. Entonces, ¿y quién más iglesia que los apóstoles? O sea, el mismo Señor dijo que antes de que Él venga, se iba a oír un clamor, una última profecía. Esa profecía es la misma que se escuchó cuando vino la primera vez. El esposo viene, viene uno detrás mío. Pero eso podemos dejarlo para otro video. En cuanto a el tema de, allí está implícito y no lo había visto yo hasta que vi la raíz griega de unas ciertas palabras que están en ciertos versos. Por ejemplo, si les dijeren, ahí está el Cristo, no lo creáis. O sea, si está en el desierto o en los aposentos, las palabras griegas para desierto es soledad y la palabra para aposento es un lugar en el que se guardaba la despensa. O sea, no está en la riqueza, no está en la abundancia, es como algo para estos tiempos. Si a ti te dicen, Cristo está en la abundancia, no lo creáis, pero Cristo está en la soledad de que tú te creas el héroe del cuento, tampoco lo creas. O sea, habla de una cuestión de orgullo, de decir, yo soy el único que tengo la verdad, o yo soy el único que sé decir la verdad, sino que al momento de ser un cuerpo, el cuerpo trabaja todo junto. Entonces, no se encuentra en la división de la iglesia, de su cuerpo, no se encuentra en la soledad de sus miembros, ni se encuentra en la abundancia que están hablando en la despensa, en lo material. Eh, También habla de esa dirección que nos dan ciertos, o sea, decir, solo mi verdad es la verdad. Nos habla de eso, de que no lo creamos, sino yo creo que la verdad que Dios nos revela es más personal, más vívida por medio del Espíritu Santo. Porque si no, las personas estas que vivían en los desiertos, en el antiguo pueblo judío, los que vivían allá lejos en el desierto y que nunca bajaban a, a hacer sus cultos religiosos junto con el pueblo de Israel, hubieran estado errados, pero ellos tenían en sí una enseñanza, una ley. O sea, hay muchas personas, el campesino que se va por ahí por los montes y no va a la iglesia todos los días, también tiene una relación con Dios. Entonces va más allá de una dirección humana, va a una dirección divina. Y lo del cuerpo muerto me suena como a la iglesia de Satanás, un cuerpo muerto, porque la iglesia es un cuerpo vivo. El cuerpo muerto es la iglesia, los son perdidos, pues, y donde se junta, y donde está en los perdidos se juntan las águilas debe tener alguna connotación, pero sí, no creo que no pasemos la gran tribulación, porque eh, ahorita el grueso del cristianismo se ha engrosado la iglesia, porque están metiendo gente por todas las formas posibles, Claro. en el nombre de Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que procede? Pues meterlos todos al colador. Y las tribulaciones son para el colador. Cuando se quite toda la cuestión de la prosperidad y el dinero y el ser humano se quiebre, la tierra se quiebre, entonces se va a saber quién es y quién no es. Cuando a uno le digan, si tú crees en Dios, en un Dios que no es inclusivo, un Dios que no es tolerante, un Dios que no acepta a los gays, un Dios que no acepta la ideología de género, entonces tú mereces cárcel. Ahí es donde se van a enfrentar muchos choques y muchos van a decir, no, no, cristiano no soy entonces no creo en ese Dios. Muchos van a negar el nombre de Jesucristo. Y no estoy hablando de una cuestión dogmática de que si aceptamos o no a los gays, sino que te van a obligar a que se secularice la sociedad, a que digas, es que Dios es una idea vana y absurda. ¿Renuncias o no a esa idea? Es una idea que destruye la humanidad, cuando a todas luces vemos que es todo lo contrario, la humanidad se está destruyendo porque nos estamos volviendo
a Dios una cuestión banal, una cuestión que tú dices, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Ah, sí existió. Ya no hay un confrontamiento de lo que es el pecado con el hombre, y me refiero al pecado que es no reconocer a Jesucristo. Están diluyendo la idea de Jesucristo en un mar de conocimientos, en un mar de cosas, que después ya no vamos a saber qué confrontar con qué. La idea principal es Jesucristo muriendo por nosotros y resucitado al tercer día. Esa es la idea, eso es todo. No, no estamos hablando de gays, ni de lesbianas, ni de pecados, estamos hablando de la idea, de la fe, más que de la idea, de la fe en Jesucristo de personal, en que tú creas que Él hizo eso por ti y que resucitó y lo demás.